Bienvenidos amantes de la lectura. El día de hoy nos gustaría compartirles un análisis literario sobre un tema que en esta época nos hace falta mucho resaltar, recordar, fomentar, y esto es el reconocimiento y respeto hacia el otro. Este texto literario contiene tan solo 30 palabras, pero dentro de ellas se puede reflejar y expresar en su totalidad lo que es la otredad, que será el tema del cual vamos a hablar. La poesía titulada La Hermandad será nuestro texto a analizar, claramente escrito por un gran autor, Octavio Paz. En este pequeño texto nos adentraremos en un tema de otredad en su totalidad. Como dicen por ahí, calidad antes de cantidad. Y eso es lo que haremos con estas líneas. Primeramente, hablemos de quién es Octavio Paz, nuestro autor. Según un artículo publicado por Arturo Fonseca, nos cuenta que este autor fue uno de los poetas más influyentes del siglo XX, que actualmente ya falleció en el año 1998, pero sigue siendo partícipe en nuestra época con grandes obras literarias, tales como Luna Silvestre, Entre la Piedra y la Flor, El Laberinto de la Sociedad, Águila o Sol, entre otras. Nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, hijo del escritor Octavio Paz Solórzano, quien ya se encontraba posicionado en la comunidad lectora de ese tiempo, pero que no influyó en su hijo, quien brilló por luz propia. En su posición política fue simpatizante izquierdista, pero tiempo después haría evidente su cambio de postura yéndose en contra de estas mismas ideas de izquierda. Tuvo grandes puestos como diplomático que lo hizo ganarse a intelectuales, sobre todo en América Latina, para después ser ganador del Premio Nobel de Literatura de 1990. Frente al desencanto de los tiempos que corren, signados por el imperio del mercado y la técnica, el ser humano está llamado a escuchar la otra voz. Octavio no habla de una voz que se puede entender como diferentes perspectivas hacia aquella voz. En su propuesta más relevante en el plano antropológico y sin duda una de las más significativas con el contexto del pensamiento contemporáneo, existen diferentes voces dentro de este significado. En primer lugar, existe la voz del propio yo, la de la interioridad. En segundo lugar, la voz de los demás a través de la fraternidad, y en tercer lugar es aquella voz que es la conciencia de la finitud. Tal es la experiencia de la otredad que se hace presente en la poesía y tiene lugar en el poema, donde se encuentra el autor y el lector mediante el lenguaje. Se puede exponer que la noción de la otredad en Octavio Paz tiene que ver con la poesía y el poema en su totalidad, para luego hacer una exégesis del poema titulado La Hermandad, de nuestro autor que, considero, señala o manifiesta dicha experiencia. Adentrándonos al tema de otredad, no existe una sola forma de concebir este concepto, dado que esta es y ha sido entendida de maneras distintas dependiendo de la época y de las corrientes teóricas de la época. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre resume el otro como el otro yo. Así, la sola existencia de la muerte nos alinea íntegros en nuestra propia vida a favor del otro, Sartre, el ser y la nada. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado se le atribuye a la palabra otredad es de condición de ser otro. Este término se utiliza generalmente bajo el contexto de la antropología, la filosofía y la sociología. Todo esto lo que busca es enteramente el conocimiento del concepto de el otro, que se encuentra en nuestro entorno, pero que no divisamos porque se nos hace diferente, y al no ser como nosotros, se busca la manera de desensibilizarnos como si no existieran estos personajes. Por otro lado, cuando se habla de ese término, lo que representa, según los estudios de antropología social y diversidad, procuran tomar el estudio de las diversas características sociales y de diversidad cultural por el medio de las estructuras sociales y en las perspectivas individuales. Es por ello que con este concepto es una manera de buscar el entendimiento completo de nosotros y el yo, y de los demás, los otros, que bien pueden ser diferentes a nosotros, y es por ello que se debe estudiar su perspectiva de manera que se genere un mayor abanico de ideas. Ahora bien, el texto del cual percibimos la otredad, como lo mencionamos anteriormente, es el texto de La Hermandad de Octavio Paz, que a continuación voy a citar. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Realizando un análisis de estas líneas, después de haber entendido el término de otredad, queremos entender que la persona que escribe este poema es un hombre,
el cual admite de manera breve que no tendrá un tiempo prolongado en esta noche que representa la vida como tal. Y al ver las estrellas, él nos dice que éstas escriben, pero más que eso se refiere a un ente superior que va encaminando la vida de cada persona. Él no lo entiende, pero al admitir esto lo hace comprender que él también es escritura, haciendo alusión a que él, inclusive cuando escribe, de misma forma está siendo guiado por alguien, y que en este mismo instante lo está deletreando. Analizando la redacción del autor, queremos entender que en este texto se puede apreciar la otredad desde una perspectiva en que existe una persona que está escribiendo el texto, quien es Octavio Paz, pero en este mismo texto tiene un homenaje hacia otra persona, Claudio Ptolomeo. Entonces, el mismo autor se adentra en ver cómo es este personaje y hace un análisis de él y lo plasma en un poema. Según nuestra definición de la Real Academia de Lengua Española, la otredad es la condición del otro y como tal, entender que hay alguien más, que existe otra persona que es completamente diferente a nosotros y asimismo nosotros somos totalmente diferentes a ellos. El entender que existe un autor y detrás de ello está quien le hace un homenaje es entender que existe otra persona y además de eso, entender esa descripción de cómo es la otra persona. Una cosa que podemos apreciar es que el mismo autor hace el homenaje de otro personaje y que también se atreve a decir que es escritura al mismo instante de alguien que le deletrea. Entonces, se podría decir que no solo es el autor y la persona a la que se dirige están dentro de este texto, sino que también puede existir un tercero que hace el papel de decirle a la persona qué escribir y sentir cómo se percibe a alguien más. ¿Es acaso una persona diciéndole al autor lo que tiene que escribir? ¿O es el autor quien dice que existe otra persona y este mismo hace a Ptolomeo sentir que existe alguien más? O también simplemente es estar dentro de un texto y que se entienda que la voz narrativa es Ptolomeo, pero la voz que siente que le dicta lo que hay que escribir ya es Octavio Paz. Nosotros entendemos o nos quedamos con la teoría que existe simplemente en que Octavio Paz está redactando y como tal, la persona que hacia el que es el cuento es Ptolomeo. Hace solamente un homenaje hacia la persona, pero no lo incluye como tal en un personaje. Y la voz a la que le dice que escribir es simplemente una voz que tiene Octavio Paz y le está hablando y diciendo cómo hacer dicho poema. Y bueno, así sin más. Este fue nuestro análisis del poema La Hermandad, de Octavio Paz. Nos vemos en nuestro próximo capítulo, compañeros, para analizar otro cuento literario. Adiós. Adiós.